Bueno, buenas noches a todos. Cuarta emisión de Sentenciado a Vivir por Mixtape Radio. Estamos acomodándonos recién, pero bueno. Hoy tenemos un invitado que ahora lo vamos a presentar. Así que bueno, vamos a arrancar primero con la presentación de un disco nuevo. Bueno, buenas noches, acá Juancho. Tenemos de invitado a Ezequiel Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto estar acá en Sentenciado a Vivir. Bueno, vamos a arrancar con un tema de Pogrom para darle inicio a esta nueva emisión. Así que bueno, vamos a alargar el tema y después vamos a escuchar a Darío, guitarrista, que nos mandó unos audios sobre la banda y el nuevo disco. Bueno, ahí pasó Pogrom con el tema llamado Amaru del disco Okupacha.
el quinto álbum de Pogrom, ya van Ahí por está. su quinto larga duración, que se llama Ukupacha, El Mundo de Abajo. Que y salió en el año 2024. 2024. Sí, sí, sí. No es nuevo, pero sí es Está lo bien. último Lo que último que editó. sacaron. No sé si vieron la tapa. Sí, la vimos. Yo la vi, está buenísima la tapa. Una tapa que por suerte salió en formato vinilo, esto también. Sí, Y ahí con toda una serie de personajes de sí, la sí, sí. mitología andina. Bueno, Amaru justamente es la serpiente que se ve ahí como el personaje más grande. Están ahí guerreando españoles e indígenas con Muchísimo ayuda. detalle tiene. Sí, Sí, sí. sí. La verdad que es un arte muy logrado, la verdad. Ujú. Y muy también autóctono siempre, Pogrom. Bueno, ahora que en el audio Darío Sí. va a explicar. Y Vamos bueno, a escuchar a Darío, guitarrista de Pogrom, que nos mandó unos audios. En este caso vamos a escuchar el primero, donde él da un panorama de la banda de la actualidad, más que nada. Ahí vamos. Buena gente de Sentenciados a Vivir, acá les habla Darío, guitarrista de Pogrom. Un saludo a Juancho, Hugo y a toda su audiencia. Me encomendaron aquí que les mande un audio hablando de la banda. Y entre tantas cosas que se pueden hacer en más de 30 años, creo que no queda otra que destacar nuestro último trabajo, que es Ukupacha. Una deuda pendiente para con la cosmovisión andina, que es algo que nos compete como gente del norte y que había quedado, digamos, siempre en el tintero, porque requiere de cierto compromiso, pero tampoco queríamos entrar, digamos, en el cliché hábito de, no sé, de salir mezclando música andina con death metal. Así que buscamos un punto intermedio. Partimos desde una ficción para tampoco entrar, digamos, a discutir si esto es verdad, si esto no fue verdad, nada. Y la ficción, digamos, que plantea este álbum es qué hubiera pasado, digamos, si no hubieran conquistado América, si las civilizaciones de acá se hubieran podido defender y mantenerse totalmente libres de la influencia occidental. Y de alguna manera lo conseguimos, manejando un poco la estructura de la temática y algo de la cuestión, digamos, compositiva de los temas. Bueno, ahí teníamos a Darío hablando sobre el último disco de la banda y un poco contando sobre la filosofía del disco, todo lo que venía hablando recién Ezequiel también. exacto, sí, sí. Siempre le buscan la vuelta, o sea, no llegan a ser discos conceptuales, pero bueno, siempre hay una Claro. temática alrededor de cada disco. Siempre hay de una Pogrom. temática, digamos, también norteña. Y en este caso sí, tiene mucho que ver, bueno, más que con la historia de todo el continente. De la historia del continente, sí. Y como dice Darío, esta especie ahí de no tomar hechos reales, sino una especie ahí de Ficcionar un ficción. poco, Ahí claro. está, me sale la palabra, de ficción. ¿Qué hubiera pasado si ganaban los Sí, ganaban indígenas? los indígenas a los españoles. Bueno, vamos a escuchar ahora otro audio de... ay, se me fue el nombre. De Darío, donde habla sobre una posible visita a Buenos Aires en poco tiempo. Quisiera, digamos, agregar como un detalle de que es probable de que a mediados de año andemos por allá por Buenos Aires. También está la perspectiva de hacer una fecha a fin de año también por allá, porque siempre nos sentimos locales, digamos, en Buenos Aires. Tenemos muchos amigos, tenemos un pequeño grupo de fans que nos siguen. Digo pequeño grupo porque no son muchos, pero siempre están. Y nunca faltaron, mira, envejecieron con nosotros. Y nosotros agradecidos porque de alguna manera en eso, en esas pequeñas cosas, digamos, está la importancia de hacer esto y hacerlo con la convicción y la seriedad que se merece la gente que nos sigue, ¿no? Porque creo que todo parte de eso, ¿no? Del feedback que uno tiene con los amigos y fans, porque a veces son fans porque no los llega a conocer, y otras son amigos que de años que ya los conoces y que están ahí, ha visto siempre dándote una mano en lo que uno pueda necesitar, digamos. Y está bueno, yo creo que eso es
Eso es el Valhalla del underground, ¿no? La amistad. Y porque nosotros, a pesar de que no hay muchas fechas y no estamos tocando seguido, ya sea por la situación económica o a veces por las circunstancias, porque somos gente que tiene familia, tiene compromiso, entonces no siempre podemos aceptar las fechas, muchas se hacen en día de semana, entonces se nos complica. Pero eso no nos quita, digamos, que nosotros estemos toda la semana ensayando religiosamente porque necesitamos, digamos, que cada vez que tengamos la oportunidad de tocar podamos dar lo mejor de nosotros porque la gente se lo merece. Y eso creo que es algo que se tiene que recordar cada vez que se hace una fecha, cada vez que se hace un fanzine, cada vez que se hace un programa de radio. Recordar de que la gente tiene mucha fe en nosotros, digamos, ¿no? Como de alguna manera artífice de esta escena. Y no podemos darle menos de lo que se merece. Eso yo creo que es el mensaje fundamental para que crezca, ¿eh? Porque a veces, digamos, se ve, no digo yo que pase siempre, pero a veces se ve desidia y la verdad que eso es un bajón para la gente que paga una entrada, va, trata de ver algo bueno y en el medio, digamos, se trata de justificar todo con el aguante, ¿no? Y creo que hay que ponerle un poquito más de onda para que esto no caiga, ¿no? Porque yo tengo para hablar de esto muchísimas anécdotas de todo tipo, digamos, no estoy hablando por hablar, pero ya en su momento, digamos, cuando se pueda dar una entrevista de las clásicas, de las que estoy más acostumbrado, capaz nomás que podamos tocar el tema. Bueno, un abrazo y espero, digamos, que nos veamos pronto. Muy bien, gente. Ahí pasó la nota Darío de Pogrom. Bueno, nota que conseguimos gracias al amigo Ezequiel que está acá presente, que es el invitado del día de hoy, con el cual vamos a hablar un poco de su especialidad, que es el metal extremo. Un día lo tendrán que invitar a Darío, que bueno. Eso te iba a decir. se cuelga mucho hablando. Hace varios años que no vienen a tocar los Pogrom, creo que 2022, creo que fue la última vez. 2022, 2023. ¿Qué fue la de Planta Alta esa? No, esa fue en Pana, una fecha con pandemia. Y los años anteriores sí estuvieron viniendo bastante seguido, o por lo menos los años prepandemia. Sí. Y bueno, ahora medio como que se cortó esa racha, pero como dijo ahí, seguramente vienen este año. Sí, estaba diciendo justo eso. Hasta dijo que hay posibilidades de 2 fechas, de que una sea fin de año, Sí. Y una mitad de año, pero bueno, seguramente está todo por verse. Para los que no conozcan, Pogrom es una banda que tiene más de 30 años de carrera en la escena. Así que bueno. Como decíamos, banda extrema del interior. Y acá tenemos a un especialista en lo que es metal extremo, que es el creador y redactor de la historia del metal extremo en Argentina. Así es, sí. Cumplió hace poco 10 años la cuenta. ¿10 años ya? Sí, 10 años. Mirá. Ni avisé, se Pasa me muy pasó. rápido. Sí. Como no tenía nada en especial para contar, bueno, medio que lo dejé. Lo dejaste pasar. Sí. Lo dejaste pasar. Pero la cuenta en Facebook cumplió 10 años, la de Instagram ya tiene 6. Así que bueno. Claro, Instagram venido un poquito después. Claro. O lo empezamos a usar por lo menos nosotros un poco después. Sí, nosotros que somos más del Facebook, sí. Claro. En 2020 ahí recién arranqué con Instagram y bueno, hay mucha gente que sigue en Instagram, muchas publicaciones que tienen más reacciones ahí. Ahí está el público viejo facebookero que todavía fiel, pero bueno, tienen distintas dinámicas las cuentas. Y capaz que la cuenta surgió inicialmente como una forma de rescatar el archivo de lo que fue toda la movida extrema de fines de los 80, principios de los 90, acá en Argentina. Disculpame, antes que me olvide, porque Sí. viene justito al pie, hace un par de semanas estuvimos hablando con Hugo, que hay mucha gente que tiene material y no lo comparte, ya sea visual, Sí. video, audio. Cosas básicas como flyers a veces también. No lo quieren ni siquiera subir. Hay gente que compartió mucho, que digo que me pasó a mí, sobre todo al principio, que me mandaba flyer, información, data, que eso está buenísimo. Hay gente que eso capaz que lo tiene archivado y bueno, capaz que lo tendría que buscar. Pero bueno, también hay muchas cosas acá.
Sí, en también la hay cabeza. muchas cosas que uno las tiene guardadas en la En cabeza. obvio. en la cabeza, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Y entonces, bueno, por eso en estos 10 años hice muchísimas entrevistas, algunas que no usé para nada todavía, pero bueno, quiero rescatar eso porque hay gente que tiene mucho para contar. Sí, Bueno, seguramente en la cabeza muchos tienen a bandas referentes de lo que fue la movida en los 90, que son bandas como Vibrión, Pandemia, Crematorio y demás, pero hubo claro. Hubo un montón de muchísimas. bandas más. Sí, 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 sí. tal cual. Muchísimas. Y algo que tiene de particular, que para mí lo diferencia de las movidas de thrash y de metal de los 80, que el metal extremo, death metal, por ejemplo, tuvo muchos representantes en distintas provincias que surgieron casi al mismo momento. Sí, Por eso tenemos a Pogrom de principios de los 90, por eso tenemos bandas de Jujuy, de San Juan, de Misiones. tal cual. Sí. Entonces, mientras en los géneros anteriores, qué sé yo, thrash metal empezaba primero en Buenos Aires y después de a Todo. poco seguía en el resto del país, Sí. acá enseguida, desde Tierra del Fuego hasta el extremo norte, Sí. bueno, tuvimos y tenemos todavía un montón de bandas. Sí, se generó una movida bastante nacional. No fue solo algo Claro. de Buenos Aires. Voy federal, entonces por eso, a la hora de reconstruir todo esto, y sí, por suerte... Es difícil, claro, porque es mucho también. Sí, por suerte tengo muchos contactos en distintas provincias, o bueno, o de a poco Claro. también fui conociendo, o las veces que viajé también a otras ciudades, aproveché para entrevistar gente, y sí, es todo un trabajito para armar ese rompecabezas, pero bueno. Arqueología metálica. Y tiene algo de, si bien estamos hablando de cosas que pasaron hace 30 y pico de años, que por un lado es mucho, bueno, pero qué sé yo, todavía... Estábamos en una época analógica todavía. Sí, que- sí, está el registro en revistas, en fanzines, está el material en cassette, en compact, pero digo, más o menos estamos la mayoría, Claro. estamos lúcidos. Claro, sí, sí, todavía. Estamos, Todavía recuerdo. y nos podemos acordar, pero para mí es buenísimo, qué sé yo. Ayer posteé, por ejemplo, lo de el primer recital de Sabaoth, que fue junto a Sarcófago, Sarcófago, acá, ¿no? acá en Buenos Aires, En el desaparecido de Yule. en Dijule, y bueno, entonces mucha gente ahí seguramente se acordó de esa fecha. Bueno, Claro. justo me pude encontrar con el guitarrista de Sabaoth, Setiat, Juan Ramírez, y él lo tiene represente. Estaba en la Feria del Libro presentando una novela, y bueno, no pudo dejar de mencionar que él tuvo su banda Sabaoth, que tocó acá hace 30 Sí, sí, sí. años. Así que bueno, marcó esto a mucha gente, y bueno, en mi cuenta en Instagram sobre todo hay muchísima gente de Paraguay que bueno, que se sumó Claro, por la porque banda. cada tanto Claro. entonces presento a Sabaoth, que bueno, forman parte de Claro. esta movida, así como otras bandas de países limítrofes también. En pandemia habías arrancado a hacer notas en vivo. Que Sí. era algo, para mí estaban buenísimas esas notas. Sí, sí. Y le hiciste a gente que hasta años que yo la verdad no tenía ni idea todavía que de hecho, sí. que no estaban en la movida, pero estaban Sí. medio desaparecidos Sí, sí. algunos. De hecho, a mí me pasó que aproveché para hablar también con músicos que hacían un par de añitos largos que no Claro. hablaba. Y entonces, bueno, en ese contexto de pandemia, que todos estábamos ahí más en casa. Más encerrados se daba el contexto. Sí, sí. Y estaría bueno continuar esto con entrevistas en otra plataforma, qué sé yo, en YouTube. Lo que pasa que, bueno, seguramente esto lo vieron, ahora la gente tiene menos paciencia, quiere cosas más cortas. Sí, Sí, Entonces, tal sí, cual. sí. el formato video, por un lado está bueno, entrevistas largas, en profundidad, pero bueno, ahora la gente mira Reels. de 30 segundos, un minuto y chao, ya quiere pasar a otra Sí, cosa. como que se aburre muy rápido la gente Y nos acostumbramos a esto, ¿sí? A cosas Claro. más rápidas, fugaces, instantáneas. Y bueno, entonces por eso a veces me da un poco de fiaca hacer videos largos. A ver, también me invitaron varias veces a transmisiones en directo de YouTube. sí. Y llegué a hablar hasta 3 horas. Claro, claro, sí, Un obvio. par de entrevistas de 3 horas. Que yo la verdad lo re disfruto, me reengancho. Pero después me pregunto, ¿quién se va a sentar Claro, ¿quién 3 se va a horas estar? a escuchar esto, a ver esto? O en el momento capaz que alguien enganchó un momento de la charla. Yo contentísimo. Pero Claro. bueno, hay que pelear con esto. Por eso, bueno, me parece interesante lo de las cuentas de Facebook y a Instagram, que aparecen como la historia de metal Claro. extremo. La de Facebook es
la historia de metal extremo en Argentina, porque bueno, ahí el que tiene un poco más de paciencia, hay un montón de posteos, algunos videos, flyers, fotos de bandas, información, y Mucho todavía queda muchísimo, ¿sí? Sí, sí. Queda muchísimo. Que Hay son bandas, muchas las bandas que surgieron en esa época y... sí, sí, pero inclusive material que tengo y que no lo llegué a presentar, y, bueno, ya pasaron 10 años. No, así pero Ajá. venías presentando y subiendo material bastante seguido. sí, sí, por eso. Capaz que descuidé un poco lo de archivo para concentrarme en bandas más actuales, porque Claro. bueno, siempre estoy apoyando a bandas más nuevas, a movidas en recitales y demás. Bueno, eso también voy tirando en historias y demás. Pero bueno, voy a volver al archivo, que Al archivo. prometo que hay Y en la cosas actualidad, interesantes. ¿cómo ves la escena? No, La escena extrema, más que nada. no, o sea, siempre hay cosas para ver, qué sé yo, los festivales que se arman en Pana, por ejemplo, Sí, que arma Ramón, cada tanto voy, siempre están viniendo bandas de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Perú, también cuando puedo voy, y bueno, es una buena oportunidad de ver estas bandas junto a bandas locales, y bueno, yo si bien también voy mucho a recitales internacionales, siempre sí, que puedo, también trato de apoyar a las bandas claro. locales. Claro. Sacame una duda. Sí. Porque una vuelta nos encontramos en Sala Ciro, me acuerdo. Seguís que me dijiste que estabas por ahí por la zona, porque justo estábamos hablando, pobre, qué viaje que tienes. Sí, Sí. estoy en zona oeste. Zona este, claro. Justo me mudé hace poquito, vivía a pocas cuadras de Salaciro, ahora estoy por la zona, Bueno, pero un ahí poquito más Sala lejos. Ciro es un epicentro de lo que es Sí, sí, sobre la todo... música rápida, más que nada, no solamente extrema, sino hardcore, de todo. Exacto, Sí. bueno, ahí organiza mucho Juan Ruedi de la Resistencia La Distro. Resistencia. Un saludo para él, sí, si está escuchando. Un gran saludo y bueno, él siempre me invita a colaborar en algunos eventos. Bueno, Brenda de Blood Parade también estuvo colaborando el año pasado, hicimos esos ciclos Tarde Negra, Noche Negra. Y Juan, por ejemplo, Los un versus. clásico que hace el de los versos, Entonces, los versos. que hay con muchas bandas de grind, Claro, sí, más veloz es la cosa ahí, ¿no? y de canciones cortitas, Claro. porque el formato versus es una banda enfrentada a la otra, Claro. toca una, pum, enseguida toca la otra, así que sí. En general, no es una banda que tenga tema de 10 minutos, Claro. No. Sí, no, obvio. porque no da. Es palo y a la bolsa. Sí, sí. Así que bueno, si bien es una sala de ensayo, en los últimos años, bueno, se armó toda Se una armó movida una- ahí. También tocaron bandas de afuera, ¿sí? Hace poco no pude ir, pero tocó una banda de Perú, tuvimos a Dargok de Chile, bandas del interior, también hubo muchas, de Salta, de Mendoza. Así que bueno. Sí, se ve que es un lugar que le da mucha cabida, digamos, a la movida en general. Y es una forma así de adaptarse, porque bueno, lo ideal sería un local abierto, Claro, pero con otra infraestructura, pero para este tipo de fechas, con cierta cantidad de gente, o sea, si van 30, 40, está perfecto, a veces se llega a juntar más gente, Claro. pero bueno, es con entrada barata, y bueno, para la gente de la zona, pero también va gente que a veces viaja mucho, bueno, como fuiste vos, Juancho, sí. que viajan mucho para llegar Claro. ahí, así que bueno, siempre estoy promocionando esas fechas. Bueno, bien, bien. Bueno, por otro lado, yo lo que te quería preguntar, ya que tengo acá, es que uno cuando empieza a escuchar Sí. metal, digamos, no es que empieza a ponerle a vos que sos que te gusta más el metal extremo, a mí me gusta más el thrash. Sí. Se empieza siempre por los clásicos, ¿no es así? ¿Cómo fueron tus inicios acercándote al Y al por metal? lo menos en mi época era así, ¿sí? O sea, yo me acerqué también con el metal tradicional de los 80, también de los 70, hard rock también, que yo, banda típica, no sé, Scorpions, por ejemplo, pero también Acid, Maiden, a eso me refiero con los clásicos, Deep Purple, todo eso. Y bueno, ya a mí justo me tocó como la época también de efervescencia del thrash. Claro. Segunda mitad de los 80, que ahí descubrías a Slayer, a Metallica, Anthrax, todas estas bandas, las de primera línea, y después las que venían después, Creator y Claro. todas las hermanas, todo eso. Así que bueno, le tengo mucho cariño entonces a todos estos géneros. Al poquito tiempo empezó toda la movida más extrema de death metal, grindcore.
Así que no es que soy fanático de un género en particular, qué sé yo, viene Deep Purple a fin de año, encantado. Encantado voy, no me lo pierdo, así como fui a ver a Ud hace unos días nada más, un par de días. Pero bueno, no sé hoy los chicos más jóvenes por dónde empiezan, seguro con bandas más modernas y después se van endureciendo. Que en una época, no sé, había chicos que se enganchaban con Slipknot y de ahí descubrían otras cosas más tradicionales. Claro, iban un poco para atrás. Iban para atrás. Pero bueno, yo soy de la época esa, que escuché las bandas de los 70, de los 80 y de ahí seguí ruta con todo lo que vino apareciendo. Pasa que hoy en día es diferente la forma de relacionarse de la gente con la música. Y sí, hoy en día tenés todo. Y en el teléfono tenés todo. Exacto, de vuelta también esto de lo instantáneo, porque bueno, yo lo conocí todo esto a través de compañeros de la secundaria, que primero que eran poquísimos, 2 gatos locos en una escuela técnica gigantesca. Mirá, para que se den una idea, había 17 primer años. Claro, 17 era una bestialidad. Primero, sí. Bajaba después un poquito al segundo año a 12 cursos, yo era ahí de segunda 12, y había un par de compañeros, 2 o 3, que escuchaban metal, que venían con la carpeta con fotos de Maiden, de Kiss, y entonces, bueno, tenía que ver con esta sociabilidad de hacerse amigos, voy a ver de qué trata, ir a la casa, escuchar, que te graben el cassette, o te presten un vinilo, todo eso bien artesanal. Lo de caminar, se caminaba mucho en esa época. Sí. O sea, una otra escena típica, te decían, che, mira, allá hay un pibe que tiene un cassette Testament. Bueno, vamos, amigo tuyo, bueno, vamos. Y uno iba así a cualquier barrio y bueno, y así iba conociendo gente, las bandas que tenía esta gente, y bueno, entonces era todo más lento y capaz que se disfrutaba más. Porque sí, era otra manera de relacionarse también. Claro. Estaba el típico también que te cruzabas con alguien que tenía una remera de Maiden también, o de Metallica, sí. Y ya eso era una señal de que tenías que hacerte amigo de esa persona o entablar una conversación. O por lo menos era de los tuyos. Era de los tuyos, claro. Eso era una señal. Sí, sí. Ahora hay que tener cuidado porque lo he visto en algunos videos, gente con remeras de tal banda, le preguntas sobre esa banda. Bueno, sí, hemos visto en vidrieras fotos de remeras en, no sé, marcas. Yo no conozco de marcas de ropa, pero, pero bueno, ahora las compro. Las hemos visto que uno le llamó la atención, pero bueno. Sí, está el típico meme ese, escuchar los Ramones. Claro, ¿Qué son los Ramones? El famoso de... Pero bueno, decía entonces, uno escuchaba un disco, había menos para escuchar también, y uno entonces ya le quedaba eso grabado, ¿sí? Qué sé yo, venías de Remain, de Sepultura, y te escuchabas de punta a punta. Claro. Y hoy, qué sé yo, me pasaron lo último de Sepultura, que no es que no me interesa, al contrario, me interesa, pero me lo pasaron hace 3 semanas, lo escuché y después no me hice tiempo para volver a escucharlo. Claro. Eso también para mí influye mucho en que uno en su momento tenía el formato físico. Uh-huh. Y eso te obligaba, no sé si te obligaba, pero te daba ganas de escuclarlo. Sí, porque uno tenía el CD, el cassette, aunque fuera grabado. Además no había tanta oferta. Era lo Aparte que no había tanta oferta. Claro. Y era lo que tenías, lo que conseguías, te prestaba a alguien o comprabas un cassette grabado o ese tipo de cosas. Hoy en día puedes escuchar desde la banda más chica hasta la banda más grande. Tenés todo. Y es lo que dijo Ezequiel recién. Lo escuchas y después te cuesta volver a escucharlo, capaz. Hay sobreoferta, ese es el problema. Para mí también hay una sobreoferta. Bueno, imagínate, vos estabas hablando de salir recién viniste de Remain. Después de eso, ¿cuántos discos sacó Sepultura? Al día de hoy. Y bueno, para escuchar 15 discos fácil. Y no me pregunté 3 canciones de los últimos 3 discos. No, pero que... Se pueden tirar los títulos, pero no. No, yo ni eso. Es que capaz, como decíamos, lo escuchás y no lo volvés a escuchar por un tiempo, capaz de volvés a picar después. Siempre volvés a Vinny de Remain, siempre volvés a Arai, siempre volvés a Esquizofrenia. A esos discos te canto todas las letras. Claro, eso creo que todos los conocemos de punta a punta. Pero después con los nuevos te cuesta volver. Sí, los escuchás, pero te cuesta volver. Por más que a uno le guste la banda. Hay gente que capaz que escucha 2 o 3 bandas y bueno, por eso... Claro, sí, también están esos casos. Se lo conoce bien. Para mí esos casos son la mayoría. Por eso Maiden llena estadio, Metallica. Con Maiden sí. Por eso. Hay gente que escucha solamente 2 o 3 bandas. Maiden, Metallica, claro. Megadeth. Ya después otro tipo de bandas no.
Sí, no las sí, escuchan, pero- no las conocen o no les interesa. O no les sé. interesa, tal cual. Pero bueno, a mí que me interesa también el black metal, que capaz que bandas progresivas, cuando puedo. Claro, vos tenés un abanico voy a grande ver. de... Sí, sí, o sea, y bueno, más en esta época que vienen muchísimas bandas, qué sé yo, no sé, viene Lepros y dijo, bueno, debe estar bueno, me gustan los discos, debe estar interesante para ver, bueno, sí, sí puedo voy, pero bueno, es como dicen ustedes, sí, hay gente que solo va 1 o 2 veces al año Claro. a ver bandas y por eso parecen recontra fanáticos, porque ese día están re locos. Pero, qué sé yo, nosotros que capaz que vamos 2, 3 o casi todos los fines de semana a recitales, qué sé yo también lo disfruto a mi manera y bueno, no sé, voy a ver Nocturnal, que toca Claro, el sábado este que sábado, viene. sí. Claro. Bueno, nos vemos ahí. Bien, no me conozco todos los discos de Nocturnal, pero bueno, seguro lo voy a disfrutar. Y también hay un poquito de esta magia de decir, a ver qué tal esta banda en vivo, capaz que me sorprende Claro. que también por la cuestión económica un poco se pierde, porque la gente hoy en día Tiene que va a lo elegir. seguro, Claro. las entradas están caras, y bueno, yo creo que volviendo a los 90, en los 90 nos podíamos dar este lujo de ir a ver bandas que capaz que no las teníamos tan conocidas, pero teníamos la referencia de que había que ir a ver esa banda, y bueno, era también una forma de descubrirlo. Claro. Pero Ahora, en los 90 no... Aparte de que no había la cantidad de bandas que hay ahora, sí, tampoco había tantas visitas. sí, Porque venían era más que nada... Al nivel de lo que hay hoy, lo no. que hay, no. A lo que Claro. el nivel de lo que Pero hay hoy, para no. mí es por la cantidad que hay hoy. Hoy hay mucha No, más cantidad de bandas. sí, pero también pasaba que los productores, si no llenaban un obras, no traían una banda. Sí, iba más a la fija. Exacto, o Sí. sea, había algunas bandas que eran para Cemento, que igual lo explotaban a Cemento, pero qué sé yo, Green Band traía bandas que era un obras de 5.000 personas, Claro. si no la traía. Entonces no pasaba lo que tenemos Claro. ahora, bandas de segunda, de tercera, de No- cuarta línea. No Sí, había sí, eso, sí. tal cual. No había bandas de segunda, tercera o cuarta línea. Venían bandas, en el caso de Metal Extremo, las de primera línea. Claro, bueno, ahí tenemos el Y- hito que fue el Roadrunner Festival Claro. de obras. Disa que- y Ratos y... y Cannibal. y Cannibal Corpse, que 4.000 personas por lo menos en obras, Sí. que algo que nunca más se repitió. Fue como el punto culmine para el metal extremo, para el death metal, y de ahí, bueno, pensar ya que una banda lleve 1.000 y pico de personas, bueno, ya es demasiado. Claro. Pero bueno, también tiene que ver con todo este contexto de entusiasmo de la gente, cuestión económica. Bueno, las entradas estaban 15 pesos. Era otro... Claro. $15. Hagan la cuenta y Claro. ahí con $15 no Y hay el mucho antecedente anterior al Roadrunner, Sí. tenés que irte a Obituary, Obituary en 1992. que son casi un año y medio de diferencia. O sea, Pero era por lo menos bandas que estaban ahí en su mejor momento. no, es que estaban en su mejor momento ni hablar. Sí, sí, sí. Eso ni hablar. Entonces te decían, viene Obituary, wow, sí, vamos a verlo. Viene Cannibal Corpse, sin dudarlo. Claro, estaban en su mejor momento. De hecho, No. Cannibal Corpse no estaban acostumbrados a tocar ante tanto público. Habían hecho un festival en Polonia que habían encabezado ellos, pero hasta entonces no tocaban ante públicos tan masivos. Y bueno, era también la experiencia para nosotros de decir, a ver cómo suenan estas bandas. Claro. Y ahí descubríamos que los tipos realmente tocaban, que Que eran buenas bandas. eran buenas bandas, Eran buenas bandas. pero no sé si tuviste, Hugo, Sí, por sí, estuve, ejemplo, tanto en Deisai como Obituary, que salían los músicos a enchufar y Sí, probar los muy instrumentos. under, muy Sí, under. sí. O sea, uno se imaginaba, bueno, tocan horas, tienen Claro. todos sus plomos, como venían las bandas de la época, pero Sí. no, los veías a los tipos salir ahí con la luz prendida, Lo de enchufar D-Side. en marcha. Lo de D-Side fue, salieron Sí. ellos, los músicos, con la toallita, la pusieron arriba de los equipos, con la luz prendida, se dieron vuelta y empezaron a tocar. Sí, sí. Cannibal Corpse fue un poco más. Cannibal Apagaron Corpse, las luces, bajaron, las prendieron y estaban los cuatro Claro. revolviendo los pelos. pero Obituary también. También. Era ahí como enchufaban y largaban ellos ahí, pero como una banda de Como si de estuvieran en bandas. el club en el Pana, Hoy, ponele. hoy en día te caen a las 4 de la tarde, hacer la prueba de sonido. Claro. Sí, qué sé yo, hay, La mayoría. hay un poco de todo, qué sé yo. Capaz que viene Incantation, que ya vino varias veces, y lo ves a John McEntee entre el público. Claro, sí. Capaz que esta movida tiene eso de que, bueno, no son
algunos sí, pero no todos son tan rockstar. Conservan un poco ese espíritu under. Sí, que lo La tenían mayoría. hace Claro. 30 y pico de años atrás. Y bueno, a veces entonces se da eso de hasta compartir ahí un trago con Claro. algunos de estos músicos. De hecho es algo que, bueno, yo a veces tengo acceso a ciertos músicos, pero bueno, si veo que no hay onda, si no hay predisposición, bueno, no, tampoco quiero ser cargoso, qué sé yo. Me pasó el año pasado que vino, hace un año que vino Kerry King, y bueno, me pude quedar adentro del teatro después que terminó todo, y me quedé esperando a que salga, no salía más, o sea, yo estaba ahí en el escenario, y bueno, en un momento me cansé, bueno, Kerry King, tómatela, ¿no? Claro. No te voy a andar rogando, porque aparte capaz que me lo cruzaba y el tipo ni me miraba. Capaz, porque ya estamos hablando que es un rockstar. Sí, Kerry King. Por eso, ahí sí, Estamos hablando ya de primera línea. estamos Mainstream. a otro nivel. A otro nivel. Pero qué sé yo, otras bandas que me quedé esperándolas, también, no solo para hacer la fotita, sino para charlar un poco. Y bueno, a veces se da esto de que te encontrás que tiene con buena gente. predisposición. Sí, Claro. que tiene gente que tiene ganas de hablar y eso. Y acá en el ámbito local, ¿qué banda podrías destacar? Y Actual, ¿no? Digamos. Claro. Para no caer, digamos, en las que... No, hay un montón, qué sé yo. A veces voy a ver a Aditus, la banda de Black Metal. de Black Metal, que tiene una buena puesta de escena. Sí. Pero bueno, no quiero andar nombrando muchas bandas porque bueno, hay muchos amigos. Te olvidas de alguna y después claro, te olvidas de alguna, te lo acá. Exacto. Sí, pero sí, un saludo a todos entonces. Por eso, sí, general. sí, tengo muchas bandas amigas que bueno. Y bueno, y algunos que los conozco de los 90. También, sí, que siguen en la actividad, muchas bandas también. Que siguen, capaz que no tanto, pero qué sé yo, bueno, no sé si estuviste, Hugo, en la reunión de crematorio. Sí. Que bueno. En la última, en la que hicieron allá en Emergente. En el Emergente, sí, exacto. Sí, estuve. También había estado en la reunión anterior, unos años antes, y bueno, la verdad que me entusiasmó que por lo menos tuvieran estos regresos. Qué sé yo. La de Vibrión fue buena también, cuando ya pasaron muchos años. Me la perdí, sí, ya van más de 10 años. Más de 10 años, sí. Esa justo me la perdí. Pero bueno, después ver a otros músicos como Wata ex Pandemia. Claro, también. O los propios Pandemia, Ricardo Macei, que sigue con la banda. Wata en este caso con Matanza. Digo, ver músicos así de esa época, bueno, la gente de Exterminio. 1917 también. Si bien hace varios años que no están en vivo, vienen grabando prácticamente desde 1994, siempre lanzando algo, o Alejandro Sabransky con distintos proyectos. Sí, bueno, también. Mismo Darío de Pogrom, que viene desde principios de los 90. Entonces, hay un montón de músicos que, como te digo, ahí soy medio amigo, así que celebro cada vez que editan, cada vez que tocan y se da ahí un regreso, o algunos ya tienen continuidad, como el caso de Exterminio Exterminio ininterrumpidamente, ¿no? ¿Tuvo alguna separación en el momento? Sí, algún huequito, pero bueno, qué sé yo, después del asesinato del Colo, bueno... ¿Ahí pararon ellos? Eso es lo que yo no recuerdo. Pararon, pero no tanto, ¿sí? No, a ver, eso fue en 1995. No, mira, al año siguiente ya estaban tocando, porque justamente tocaron hoy que se cumplen 30 años del recital de Sarcófago. Bueno, ellos estuvieron en una de las fechas, así que 1995 asesinaron al Colo, pero para ahora, mayo de 1996, ya estaban tocando de vuelta. Así que sí, casi ininterrumpida. Sí, para los que no saben, el Colo Rojas, guitarrista de Exterminio, que fue asesinado en un hecho lamentable por la policía. Exacto, en un caso de violencia gatillo fácil o violencia institucional, y bueno, eso marcó mucho a la banda. Sí. Pero bueno, siguió adelante, si bien hoy el único miembro original es el cantante, el Tano, pero bueno, se pudo continuar con la banda. Sí, ahora que me acuerdo, tuvo después otro hueco. Claro, y ahí yo no me acordaba de eso, la verdad. Sí, ahí fue que volvieron con otra formación, ya 2000 y pico,
Sí, deben haber tenido un parate entre principios de 2000 y unos añitos después. Que es pero cuando ya vuelve en esta etapa actual de la banda, digamos. Que claro, ya lleva cuando 20 y pico de años. exacto, que sacó el primer disco, no me acuerdo si es 2004 o 2005, su primer álbum oficial, antes Claro. habían tenido demos, y bueno. El Epitaph, famoso. Exacto, el Epitaph de 1994, pero bueno, a partir del álbum, ahí sí no pararon más de editar, de tocar y demás. Que bueno, sabemos que en Argentina siempre es difícil, así que cuando hablamos de editar, ya tener un disco cada 2 o 3 años, Sí, ya, es, ya es tener es continuidad. muy, Es un muy, montón. muy meritorio, la verdad, para una banda de metal extremo o de metal en general, la verdad. Sí, sí, capaz que esto lo escucha alguien afuera y está pensando que estas bandas están sacando todos los años. Claro. Capaz que una banda como 1917, que ahora está más centrada en estudios, puede hacer eso, de sacar casi un disco por año, pero Claro. bueno, las demás siempre, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia. Bueno, Y sí. o Pandemia, que sacó su disco en 1998 y el segundo disco fue en 2024. Pero Así ahí que sí tenemos un bache. Ahí sí hay un parate. ahí sí, Ahí sí tenemos un parate grande. estuvieron separados varios años, volvieron en 2018, bueno, se tomaron ese tiempo, pero hay 2 discos de Pandemia. Hablando de Pandemia, en su momento para mí fue una banda que marcó, digamos, un quiebre en la escena nacional. Y sí, esa es otra característica que teníamos en ese momento, porque bueno, había bandas de grindcore, como Scoot, como Teratoy, bueno, de death metal tradicional, como Vibrión, como Perpetua. Bueno, Perpetua que después fue más industrial. Después fue mutando. Exacto. Cuando sacaron el disco era un sonido muy de esa época, como se decía, industrial. Influenciado por Fear Factory y ese tipo de bandas. Exacto, sí. Y bueno, pero también tenemos propuestas como la de Pandemia, más metidas en el Doom, con teclados, algo que acá era toda una novedad, con corista femenina, también llegaron a poner violines y Sí, percusión en vivo. Y después, bueno, se armó toda una movida con bandas Doom como Claro. Sudden, Corpus Christi. Después como que se fue desarrollando más el estilo. Exacto. Pero cuando sale Pandemia, corregime, 92, 93, 92, sí. era una banda única acá en Argentina. No había otra que hacía eso. No, Eran sí, sí. todas más tirando a metal más brutal, digamos, o grindcore. Y Sí. sale Pandemia y mete un quiebre. Sí, 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 llamó mucho la atención. Llamó muchísimo la atención. Sus shows eran bastante intensos. Sí, muy intensos eran los shows de Pandemia. Bueno, tanto por los climas que creaban. Como Wata por tenía la mucha presencia. Exacto, sí, sí. Y bueno, si bien ya había gente que escuchaba Doom, tener una banda nacional que haga esto y que lo hiciera muy bien. Que lo hiciera muy bien, tal sí, cual. sí, sí, sí. Pero bueno, como decía, después también tuvimos a Ejecución, a Catarsis, todas bandas muy buenas que capaz que no son tan conocidas porque bueno, justamente no llegaron. Claro. Sí, algunas llegaron al disco, Sí, como Ejecución. Ejecución, sí. Sí, sí, sí. Llegó al disco, pero bueno, ahí estaba esa magia que veníamos hablando de descubrir a través de demos, a través de los recitales que eran además muy concurridos. Sí, Seguro tal cual. te acordás, Hugo, de fechas de más de 500 personas. Me acuerdo de los Dijule con mucha gente. Los Arlequines. Los Arlequines también. Sí. Bueno, el Ibiza de Munro era chiquito, pero se llenaba. Ah, ese no llegué a ir. ¿No llegaste a ir al Ibiza? No. Sé que tocó Devastación. Tocaron todos. Carnal Scum. Carnal Scum. Bueno, el Dijule cuando se hizo la presentación de Plegarias del Horror, que ese yo lo tengo como en el top 10 de recitales extremos. Bueno, pasó de todo. Extremo en todo sentido. Sí. Bandas peleándose en el escenario, la gente de Sartán haciendo una procesión. En la calle entró. justo Sí, en no sabe lo que fue. Justo después iba a preguntar por Sartán. Bueno, la verdad había mucho para ver, arriba del escenario, afuera. Era todo el show, afuera y adentro era el show. Bueno, y bandas que realmente sonaban, como Crematorio, Carnal Scum, Sartán en ese momento. Mismo Sofilia, que eran pibitos, pero sonaban bien. Sí, sí, sí. Entonces, tenías, digamos, estos ciclos, como el ciclo Sick Boy o lo que después fue Plegarias del Horror. Claro.
como decíamos, los recitales que se hacían en Arlequines, en Cemento, bueno, Sí, hubo en Cemento también. Los Festi-Trash que en un momento juntaban bandas de trash con las primeras de metal extremo como Escabios. Yo me recuerdo haber visto Escabios con Militia. Sí, mucho. Nepal. Sí. Compartían mucho. Sí, ahí era, digamos, medio mezcladito porque, bueno, todavía no estaba bien armada una escena de death metal, pero bueno, más adelante se sumaron bandas como Karma. Pero igual siempre el thrash y el death metal fueron hasta por lo menos los 90, ¿no? Sí, fueron de compartir mucho. O inclusive el hardcore. Y el hardcore ¿sí? también, es verdad. Fechas de Karma con BOD, de Devastación con Edo. Bueno, Edo, por ejemplo... Edo empezó tocando con bandas de thrash. Con Devastación, claro. En una fecha de Devastación debutó. Entonces, se compartía mucho toda esa movida del Buenos Aires hardcore, de DAG, NDI, que tanto cuando tocaban juntas con las bandas de metal, pero mucho público metalero, y bueno, era mi caso. Sí, yo también iba. Íbamos a las fechas estas que eran exclusivas de hardcore, y bueno, entonces estábamos ahí compartiendo. O también hubo una movida ahí por donde vivía yo, en el oeste, en Paso del Rey, hubo un par de también lugares. Se hacían muchas fechas ahí, sí, me acuerdo. Ahí, todas las bandas de Buenos Aires hardcore, estas que nombré, más Minoría Activa y un montón más, fueron a tocar ahí. Así que capaz que eso es mucho más de los últimos años, de que hoy tenés fechas muy específicas, fechas folk, claro. fechas de black. Sí, de black, pero... El ritual, ¿viste? Te lo presentan como el ritual y tocan exclusivamente bandas de claro. black metal, ¿no? Claro. No puede entrar otra. No. Pero no es que no entre otra, pero como que ya... Se sectoriza mucho. Sí. Exacto, bien circunscrito para un subgénero, y cada vez se hizo más específico. Entonces, capaz que no es solo black metal, sino que capaz sí, obvio. ¿No? Depressive black metal. Claro, sí, porque ahora tenés varias ramificaciones dentro de un estilo. Entonces ya la gente que va ya sabe lo que va a ver. Por un lado está buenísimo, pero bueno, a mí me gusta esto de ir descubriendo distintos géneros y subgéneros, y bueno, en los festivales a veces se encuentra eso todavía. Y con esto que se rescate el material, ¿te gusta esto que se rescate el material viejo? Sí, me parece. Reediciones, digamos. Me parece muy valioso. Siempre está faltando algo. Vos sabés que hay un montón de discos que todavía necesitan reedición. Siempre escucho de gente que está ahí con planes de reeditar tal o cual demo. Bueno, como hiciste vos con Escabios, por ejemplo. Bueno, que quedan cosas todavía. Sí, quedan cosas ahí. Todavía para sacar de los arcones y baúles. El otro día vi a alguien que publicó, no me acuerdo en qué página, el de Carnarium, que tampoco se editó, el primer demo. El primer demo en CD no salió nunca. No. De la etapa de Death Metal. Cuando hacían Death Metal. Sí, y cantaba Javier Canario. Él cantaba el Canario. Sí, eso sí, no está digitalizado, pero no oficialmente editado. Qué sé yo, Daniel de Disembodied, que bueno, es un sello que también reeditó cosas importantes. Buen material también reeditó. Hace muchos años me dijo que quería reeditar lo de Perpetua, sobre todo lo del demo. Se había llegado a anunciar lo de Scud, y bueno, quedó ahí. Una lástima lo de Scud, porque quedó en el aire por ahora, pero bueno, ya había gente que decía, se viene. Bueno, no se vino, pero bueno, todo lo que se hizo con las reediciones de Vibrión, con las reediciones de Devastación, que ya también, que encima están todos los formatos. Devastación, que en un momento era solo cassette, después compact, ahora también lo tenés en vinilo. Box set de cassette, Esquizofrenia también ese fue muy bueno, que se rescate el de Esquizofrenia, la verdad. Y en el caso de Esquizofrenia, que lo hizo también Disembodied Record, ahí me sorprendí porque yo tenía mi cassette que había comprado en Excalibur, y sabes que lo llegué a volver a cambiar, porque le dije, primero porque te lo grababan en un cassette ultra genérico, sin marca, blanco, berretísimo, tapa fotocopiada, una fotocopia blanco y negro, también re precaria. Y sabes que fui y lo devolví porque no, se escucha mal. Me dan otro cassette y ahí comprobé que era igual. Dije, no, esto
O sea, yo esperaba algo un poco más de calidad. Y cuando se reeditó en CD, ahí me di cuenta que el máster sí tenía calidad. Claro. ¿Sí? Que si eso se hubiera editado en su momento en CD, o por lo menos en cassette de más calidad, Claro. lo hubiéramos disfrutado más, porque bueno, aparte que tuvo seguramente algún toque Sí, en la sí, remasterización, pero se notaba que estaba muy bien grabado esto Sí. de Esquizofrenia, banda que nunca llegó al álbum, solo se quedó en un par de grabaciones. Una lástima porque era una banda buenísima, Esquizofrenia. Sí, Una banda sí. buenísima. Una banda que duró muy poquito. Bueno, el nombre nos hace referencia a Sepultura, así que bueno, era como el Sepultura de Argentina. Sí. Yo no sé si vos la llegaste a ver como cuarteto, a Esquizofrenia, No. porque hay Sí. hay unos archivos que dicen que llegaron a tocar en algún momento con 2 guitarras. Yo tengo una Madhouse que anunciaron un violero. Yo no lo vi nunca, por eso. No, está esa información, en la entrevista dice, sí, vamos a meter un segundo violero, pero no sé si llegó a tocar. Los vi con Necrofilia, una banda que justamente también se reeditó Sí. hace muy poquito, Muy poquito. también en formato vinilo. Bueno, llegué a ver Necrofilia, que venían de un poquito antes, Claro. y bueno, eran muy buenas bandas en vivo. Y de vuelta, sobre todo para la época que uno recién estaba comenzando a conocer eso y veías una banda que hacía covers de Soda con un sonido muy Slayer Claro. y todo eso. Era una Y novedad decías- para la época. Y decías, wow, esto sonaba realmente en vivo. O por lo menos eso es el recuerdo que le quedó a uno. Claro. Para generar un poco acá de una mini polémica, Sí. ¿cuál pensás que son las bandas pioneras del metal extremo en Argentina? Porque siempre viste que te tiran 3, 4 y una vez se dice, bueno, esta no sé. Pioneras en cuanto a las que comenzaron con un sonido que ya se salía del trash, Exactamente. tenés Gastre, Necrofilia, Devastación. Sí, esas tres Esas tres podrían ser la... te pondría que estamos hablando entre el 87, 88, 89. Estas bandas Claro. empezaron a tocar y grabar en esos años. Ya en 1990 y aparece Exterminio, Claro. ya con la intención de tocar Death Metal. Y bueno, qué sé yo. Cuando llega Vibrión, ya es Claro. el año 92. Eso te iba a decir, algunas mutan su estilo. Que es caso Sí. Vibrión, Escabios. Exacto. Mutan su estilo, que venían haciendo trash Ujú. y mutan a Exacto. un sonido más extremo. Ya cuando todos teníamos en claro de qué trataba el Death Metal y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, o venían tocando y le fue saliendo eso. Pero bueno, Esquizofrenia no llegaba a Death Metal, pero bueno, era un trash muy agresivo. Así que ese trash sucio, más solo alemán, Claro. pero que ya tenía algunas cosas Claro. más extremas. Bueno, repito, Gastre, Devastación, en Necrofilia, y bueno, podemos sumar un poquito después a Esquizofrenia. Claro, también. sí. Esquizofrenia siempre pegado más a Sepultura. Sí, sí, sí. La Sepultura, Esquizofrenia, Vinny the Remains, más que nada. Exacto, sí, sí, de la época todavía más trashera. Ujú. Bueno, se nos está acabando lamentablemente el tiempo. Quedaron un montón de cosas por Así preguntar, por consultar. No hablamos de la organización nunca más. Nos faltó un montón de cosas. Así que Mira, me presentaron, sí, sí. Bueno, Claro. algo cortito. Sí. Este año se hizo el recital por ya el 19, por los 19 años, 19 años, sí. desde que se hace el festival, así que el año que viene ya va a ser el Nunca Más número 20. Este año se armó un poquito de polémica porque no se hizo en Plaza Congreso como es la tradición, pero bueno, fue una linda fecha, también con muchas bandas como en los últimos años, ya estaba asegurada ahí una buena calidad de sonido, la gente la pasó bien, estuvo desde el mediodía hasta las 1 de la noche, creo que yo me fui un poco antes, pero no sé si NDI terminó cerca de la 1 de la madrugada, pero bueno, yo creo que la gente la pasó bien, pero bueno, no se claudicó en cuanto al mensaje, porque bueno, la idea detrás de Organización Nunca Más es demostrar que los metaleros, los heavies metaleros, como quieran llamarlos, bueno, defendemos todas estas banderas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, en contra de la dictadura y todos sus seguidores actuales, la condena a los genocidas. Bueno, en eso no claudicamos para nada, además que
apoyamos un montón de causas actuales, qué sé yo. Muchos compañeros estuvieron durante todo el año pasado y un poco antes yendo, acompañando las marchas de jubilados. Entonces, bueno, di un poquito de bronca que hubo gente que decía, se fueron de la plaza, ahora no marchan más, no sé qué, pero flaco, salí a la calle que nos Claro, vas a encontrar. claro. Y durante todo el año también hacemos fechas Sí, en sí, Avellaneda. Eso te iba a decir, también hay fechas durante todo el año, no Exacto, solo... en la cultura del barrio. Hace varios años se vienen haciendo fechas por lo del asesinato del Colo, sí, homenaje al Colo. Así que estamos activos todo el año, además de la fecha del 24 de marzo. Pero vos sabés que criticar en las redes sociales es muy fácil. Es Sí. un tipo que está con el teléfono, capaz que está cagando y... No, pero también pasó... Sí. Es así, ¿no? A ver, de esto me hago cargo yo, de lo que digo. Pasó que, bueno, se organizó una fecha Sí, lo vi. en la zona de la Glorieta. Y hubo gente que dijo, y acá estamos, los de siempre, los que estamos desde el principio. Y no. No sé si son los de siempre o los que están desde el inicio, pero bueno, se ufanaron de eso algunos. Una forma de agitar. Y medio provocativo, o realmente se creyeron que ellos son los que tenían que estar, pero no. La gente que está desde el principio, desde hace casi 20 años, estuvo ahí donde se hizo la fecha. Claro. Así que bueno, ese, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venirte de tan lejos. No, un gusto, por supuesto, y la verdad que estar entre los primeros invitados, la verdad que es un honor estar acá, y bueno, siempre ustedes ya saben que sigo el trabajo de ustedes, Muy de bien. recitales, de ediciones y demás, así que bueno, por eso Muchísimas me enganché cuando empezaron con el programa. Bueno, quedará Muchas- para una segunda oportunidad porque quedó mucho por hablar. Sí, Así que en algún momento vamos a hacer aceptaré la parte 2. cualquier nueva Ah. invitación. Así que bueno, Bueno. vamos a cerrar el programa con un tema. Vamos con el tema ahí que dice el tema 4. Cerramos con un clásico de metal extremo, con Devastación, Juventud Perdida del disco. Maquinarias de Poder de 1992, si mal no me acuerdo, ¿no? 1993 salió. 1993, editado originalmente en cassette, así que vamos con Juventud Perdida. Muy Gracias, bien. gente, nos vemos la semana que viene.
perdida, víctimas de la represión. Cuerpos mutilados, sangre del algar, vidas olvidadas de la explicación.